Nadie en aquella casa se atrevía a contradecirla, ni su chofer, ni su cocinera, ni el personal de mantenimiento que llegaba cada lunes a dejar impecables las plantas y cada detalle de esa mansión de lujo en Polanco. Nadie. Cada persona que cruzaba esa puerta lo hacía sabiendo que había reglas no escritas, reglas que se aprendían rápido si uno quería conservar el trabajo. Y la regla más importante de todas era simple. Valentina siempre tenía la razón. Pero había una mujer que lo aguantaba todo en silencio. Una mujer que llegaba antes que el sol y se iba cuando la noche ya estaba cerrada. Una mujer que limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba y sonreía, aunque por dentro llevara el corazón apretado de tanto dolor. Era el tipo de mujer que el mundo suele ignorar, pero que, sin ella, muchas casas se caerían a pedazos en menos de una semana. Una de esas personas invisibles que cargan con mucho más de lo que nadie imagina. Su nombre era Consuelo. Y el nombre de la niña que la hacía llorar en silencio era Valentina. Valentina tenía 28 años, una tarjeta de crédito sin límite, 2 autos de lujo y una manera de tratar a la gente que hacía que hasta sus propias amigas se incomodaran de vez en cuando. Había crecido en un mundo donde la comodidad era el aire que se respiraba y el poder era la moneda con la que se medían todas las cosas. Y en ese mundo, personas como Consuelo simplemente no contaban. Pero nadie decía nada, porque Valentina tenía dinero. Y cuando tienes dinero, mucha gente prefiere cerrar los ojos. Es una de las realidades más tristes de nuestra sociedad, que el dinero puede comprar silencio, puede comprar sonrisas falsas, puede comprar lealtades que duran exactamente lo que dura la abundancia. Lo que nadie sabía, ni siquiera Valentina, era que en menos de 2 años, su mundo entero iba a colapsar. Y que la única persona que estaría a su lado en el momento más oscuro de su vida sería precisamente la mujer a la que ella tanto había humillado. Porque Dios tiene una manera de tejer las historias que ningún ser humano podría planear ni predecir, y muchas veces usa exactamente a las personas que menos esperamos para mostrarnos lo que realmente importa. Esta es una historia sobre el orgullo, sobre el dolor que causa, sobre la caída que nadie espera, y sobre la misericordia de un Dios que no se olvida de ninguna de sus hijas, aunque estén muy perdidas. Es también una historia sobre lo que pasa cuando 2 mundos completamente distintos chocan, y en ese choque, en lugar de destruirse, terminan transformándose el uno al otro. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque esta historia no solo va a sorprenderte, también puede que hable directamente a algo que tú estás viviendo hoy. Y al final vamos a orar juntos tú y yo, porque creo que Dios tiene algo que decirte a través de este testimonio. Así que no te vayas, porque cada parte de esta historia tiene algo importante que darte. Si a ti te gustan las historias que fortalecen la fe, que sacuden el corazón y que muestran que Dios trabaja incluso en los lugares donde menos lo esperamos, entonces este canal es para ti. Aquí, cada semana, traemos testimonios y relatos que te van a recordar que no estás solo, que Dios sigue actuando y que ninguna situación está más allá de su alcance. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo testimonio llegue directo a ti. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que Dios todavía hace cosas grandes, comparte este video con esa persona hoy. Puede ser exactamente lo que necesita para no rendirse. Ahora sí, acompáñame. Porque la historia de Valentina y Consuelo es una de esas que no se olvidan fácilmente. Es una historia que puede que te haga reír un poco, que te haga llorar otro poco, pero sobre todo
que te deje con más fe de la que tenías cuando empezaste a verla. Valentina Ríos, Montemayor, creció en un mundo donde el dinero era el idioma principal. Su padre, don Ernesto Ríos, había construido desde cero un emporio de bienes raíces que con los años se convirtió en uno de los más grandes del norte y del centro del país. Era un hombre hecho a sí mismo, como le gustaba decir, aunque la verdad era que también había tenido suerte, buenos contactos y un par de decisiones arriesgadas que resultaron mejor de lo esperado. Don Ernesto era de esos hombres que llenaban una habitación con su sola presencia, que hablaban con seguridad absoluta y que pocas veces dudaban en voz alta, porque había aprendido desde joven que dudar era, en su mundo, una forma de perder terreno. Su madre, Beatriz Montemayor de Ríos, era una mujer elegante, de familia conservadora de Monterrey, que había sido educada para administrar una casa grande, mantener apariencias impecables y sonreír en los eventos sociales, aunque todo estuviera cayéndose a pedazos por dentro. Era experta en lo que su generación llamaba guardar las formas, esa habilidad delicada y un poco triste de mantener todo perfecto por fuera, mientras por dentro se acumulaban cosas que nunca se hablaban. Beatriz quería a su hija con toda el alma, pero nunca supo muy bien cómo enseñarle lo que ella misma nunca había aprendido: que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por cómo se trata a los demás. Valentina era hija única, la niña de los ojos de don Ernesto, la que recibía todo lo que pedía, a veces antes de que terminara de pedirlo. Era la princesa indiscutible de esa casa, y todos en la familia, consciente o inconscientemente, reforzaban ese papel con cada pequeño gesto cotidiano. Lo que nadie veía entonces era que ese trato, por más que viniera del amor, estaba construyendo en Valentina una visión del mundo profundamente distorsionada. Desde pequeña, Valentina aprendió que el mundo se dividía en dos tipos de personas: los que tienen y los que sirven, y ella, claramente, pertenecía al primer grupo. No era una idea que hubiera llegado a ella de repente, sino algo que se fue instalando despacio, como el polvo que se acumula en los rincones de una casa sin que nadie lo note hasta que ya hay demasiado. Era el resultado de años de mensajes silenciosos que le enseñaron que su comodidad era la prioridad y que el malestar de otros era, en el mejor caso, un inconveniente menor. No es que nadie le hubiera enseñado eso con esas palabras exactas. Nadie le dijo: Valentina, tú eres mejor que los demás. Pero sí le mostraron con acciones, con actitudes, con gestos cotidianos, que su comodidad siempre iba primero, que si algo no le gustaba, se cambiaba, que si alguien no cumplía sus expectativas, se reemplazaba, como si las personas fueran piezas intercambiables, como si el valor de un ser humano dependiera únicamente de su utilidad para los demás, especialmente para ella. Estudió administración de empresas en una universidad privada de la Ciudad de México, aunque lo que más estudió durante esos 4 años fue la vida social del campus. Las fiestas, los viajes de fin de semana a Cuernavaca o Valle de Bravo, las cenas en restaurantes caros y las fotos que documentaban todo aquello para que quedara bien registrado en redes sociales. Su perfil en Instagram tenía decenas de miles de seguidores que seguían su vida como si fuera una especie de telenovela de lujo, sin saber que detrás de cada foto perfectamente iluminada había una persona que, en el fondo, se sentía mucho más vacía de lo que mostraba. No era mala estudiante, tenía una inteligencia natural, aguda, y cuando se proponía algo, lo conseguía.
pero rara vez se proponía cosas difíciles, porque ¿para qué esforzarse cuando papá iba a conseguirle el trabajo de todas maneras? Era ese tipo de inteligencia que nunca había sido verdaderamente desafiada, que nunca había tenido que demostrar nada en condiciones reales y que por lo mismo no sabía bien de lo que era capaz cuando las circunstancias no eran favorables. Al terminar la universidad, don Ernesto le asignó un puesto en la empresa familiar. No era un puesto decorativo, hay que ser justos. Valentina trabajaba, tomaba decisiones, llegaba temprano, pero sí era un puesto blindado. Nadie la cuestionaba, nadie le decía que se había equivocado, nadie se atrevía a corregirla en público, aunque en privado más de un empleado se mordiera la lengua. Era el tipo de ambiente laboral donde una persona puede creer que es extraordinariamente capaz, sin darse cuenta de que ese convencimiento existe solo porque nadie tiene el valor de decirle la verdad. Y en su casa, la situación era parecida. Vivía en un departamento enorme en la colonia Polanco que su padre le había regalado como presente de graduación. 5 recámaras para una sola persona, sala de cine, terraza con vista a Reforma y una cocina que parecía de revista, aunque Valentina casi nunca cocinara. Era el tipo de espacio diseñado para impresionar a los demás y funcionaba perfectamente para ese propósito. Pero en las noches entre semana, cuando no había nadie y el silencio se instalaba entre los muebles caros, se sentía extrañamente grande y extrañamente frío, porque para eso estaba Consuelo. Consuelo Espinosa tenía 43 años cuando entró a trabajar en el departamento de Valentina. Venía de Oaxaca, de un pueblo pequeño cerca de Miahuatlán, donde había dejado a sus 2 hijos adolescentes al cuidado de su madre, ya mayor. Había tomado esa decisión después de meses de darle vueltas, de noches de dudas y de oraciones en las que le pedía a Dios que le mostrara qué hacer, porque separarse de sus hijos era la cosa más difícil que podía imaginar, pero quedarse sin dinero suficiente para que comieran y estudiaran era todavía más difícil. Era una mujer de fe profunda y silenciosa. No de esa fe que se exhibe ni que se anuncia en voz alta, sino de esa fe que se nota en cómo respira una persona en los momentos difíciles. De esa fe que tiene raíces, la clase de fe que no se adquiere en cursos ni en retiros de fin de semana, sino que se forja en la vida real, en las noches largas, en los meses contados, en los milagros pequeños que solo nota quien está prestando atención. Había llegado a la Ciudad de México hacía ya más de 15 años, buscando lo que buscan muchos que llegan de lejos: una vida mejor para sus hijos. Había trabajado en varias casas, siempre con buenas referencias, siempre cumplida, siempre discreta. No era una mujer que hablara mucho de sí misma, pero las personas que la conocían bien sabían que detrás de esa calma había una fortaleza que no se improvisa. Se construye año con año, caída con caída, oración con oración. Una agencia de personal doméstico la recomendó a Valentina cuando ésta necesitaba reemplazar a su empleada anterior, que había renunciado después de una escena bastante desagradable que no hace falta detallar ahora, pero que varios vecinos del edificio alcanzaron a escuchar. Era la tercera empleada en 2 años, dato que la agencia registró con una pequeña nota en el expediente, pero que nadie le señaló a Valentina directamente, porque señalarle cosas a Valentina no era algo que se hiciera sin consecuencias. Consuelo llegó un lunes por la mañana con su pequeña maleta, su mandil doblado con cuidado y una Biblia de bolsillo que guardaba siempre en el bolsillo del mandil. No era una Biblia nueva ni vistosa,
Era una de esas Biblias gastadas que tienen las páginas un poco dobladas en las esquinas y algunas notas escritas con lápiz en los márgenes, señales de que ese libro había sido leído de verdad y no solo tenido como decoración. Valentina la revisó de arriba abajo como si estuviera evaluando un objeto de compra. Le hizo algunas preguntas en tono seco y le dijo que el período de prueba era de 1 mes y que ella no toleraba errores ni descuidos. Tampoco le ofreció un café, ni le preguntó si había comido, ni le mostró la casa con algo que se pareciera a calidez. La transacción fue exactamente eso, una transacción. Consuelo asintió con calma, dijo que entendía y empezó a trabajar. Desde ese primer día, Valentina notó que Consuelo hacía todo bien. Muy bien, de hecho. La casa quedaba impecable, la comida era excelente, era puntual, organizada, discreta. Lo que Valentina no notó, o no quiso notar, era que detrás de esa eficiencia había una persona, con historia, con sentimientos, con hijos a los que extrañaba, con noches en las que lloraba en silencio en su pequeño cuarto del fondo, con un corazón que cada domingo se llenaba de canciones en una iglesia pequeña donde nadie la juzgaba por su apellido ni por su nivel económico, sino que simplemente la recibía como hermana. El problema no era que Valentina fuera cruel en el sentido más dramático de la palabra. No la golpeaba, no le gritaba obscenidades, no la amenazaba. Valentina era lo que en psicología se conoce como alguien que ejerce maltrato sutil, ese que no deja marcas visibles, pero que va erosionando la autoestima de la otra persona con la misma eficiencia con que el agua erosiona una roca, gota a gota, día a día, hasta que algo que era sólido empieza a tener grietas. Era el desprecio cotidiano. Ese que viene en dosis pequeñas pero constantes, ese que se acumula como agua en una cubeta hasta que desborda. Era el tipo de trato que, si alguien lo grabara y lo mostrara en un video, mucha gente diría, bueno, tampoco es para tanto, sin entender que el daño no está en el momento individual, sino en la suma interminable de todos esos momentos juntos. Por ejemplo, cuando tenía visitas, Valentina se refería a Consuelo simplemente como la señora que me limpia, nunca por su nombre. Aunque llevara trabajando con ella más de 1 año, aunque Consuelo conociera los rincones de ese departamento mejor que la propia dueña, sabía dónde estaba cada cosa, recordaba las preferencias de Valentina sin que se las repitieran, anticipaba lo que se necesitaba antes de que se pidiera, y aún así no merecía ser llamada por su nombre. Cuando Consuelo servía la mesa en alguna cena con amigas de Valentina, algunas de ellas le decían gracias y la miraban a los ojos. Valentina nunca hacía eso. Señalaba el plato donde quería que pusieran las cosas y seguía hablando, como si Consuelo fuera parte del mobiliario. Y lo más curioso era que cuando alguna de sus amigas le agradecía a Consuelo con genuina amabilidad, Valentina cambiaba el tema rápidamente, como si esa pequeña muestra de humanidad la incomodara de alguna manera que ella misma no habría podido explicar. Si algo no quedaba exactamente como Valentina lo quería, lo señalaba con una expresión de fastidio que hacía sentir a Consuelo como si hubiera cometido el peor error del mundo. No era el señalamiento lo que dolía tanto, porque los errores se pueden corregir, sino la manera en que ese fastidio comunicaba algo más profundo, que Consuelo era un problema a resolver, no una persona con quien hablar, que su valor existía únicamente en función de lo que producía y que en el momento en que algo fallaba, ese valor desaparecía por completo. Una mañana de enero,
Valentina llegó a la cocina con resaca de una fiesta de la noche anterior y encontró que el café no estaba listo todavía porque Consuelo había llegado 10 minutos tarde por un retraso en el metro. 10 minutos. Y Valentina le dijo con una calma que era peor que los gritos: Consuelo, si no puede cumplir con horarios básicos, me dice, y consigo a alguien que sí pueda. Yo necesito gente confiable a mi alrededor, no gente que llega cuando puede. Lo dijo sin mirarla a los ojos, mientras revisaba su teléfono. Y ese detalle, el de no mirarla, dolió casi tanto como las palabras en sí. Consuelo se disculpó, hizo el café y no dijo nada más. Pero había otro tipo de situaciones que eran todavía más hirientes. Valentina tenía la costumbre de hacer comentarios sobre la apariencia de Consuelo. No insultos directos, sino observaciones envenenadas. Consuelo, con ese cabello así, parece que acaba de despertar. ¿No tiene una blusa que le quede mejor? No me gusta que la gente que vive aquí se vea descuidada. Y lo decía frente a otros, a veces frente a amigas que se reían nerviosamente sin saber muy bien si era apropiado o no. Era el tipo de comentario que quien lo hace después puede defender diciendo, solo era una observación. Pero quien lo recibe sabe perfectamente que no era solo eso. Hubo una ocasión en la que Valentina organizó una cena de cumpleaños para una amiga suya y contrató un pequeño servicio de catering para que ayudara esa noche. Uno de los meseros trató a Consuelo con amabilidad y respeto durante toda la velada. Le preguntó su nombre, le ayudó a cargar cosas pesadas. Era un joven de quizá 25 años, completamente desinteresado, que simplemente había sido criado en una casa donde se enseñaba a tratar bien a las personas sin importar su posición. Y cuando se fue, Valentina le dijo a Consuelo con una sonrisa fría: no le haga caso, ese tipo claramente buscaba algo, como si la amabilidad hacia Consuelo fuera automáticamente sospechosa. Como si el simple hecho de que alguien la tratara bien fuera una señal de alerta, en lugar de algo completamente natural. Era ese tipo de heridas las que más costaban. Consuelo las guardaba en silencio. Llegaba a su cuarto en las noches, abría su Biblia, oraba en voz muy baja para no molestar y le pedía a Dios fuerzas para el día siguiente. Le pedía que le ayudara a no guardar rencor. Le pedía sabiduría para saber si seguir en ese trabajo o buscar otro. Algunas noches eran más difíciles que otras, especialmente cuando había hablado con sus hijos por teléfono y escuchaba en la voz de ellos las cosas que no decían, la falta que les hacía, y sentía que estaba pagando un precio muy alto por estar ahí. Y siempre sentía, en esa paz inexplicable que solo puede venir de arriba, que debía quedarse, que todavía no era el momento de irse. Ella no sabía por qué, pero confiaba. Mientras tanto, la vida exterior de Valentina seguía su curso aparentemente perfecto. Tenía un novio, Rodrigo, de familia igualmente acomodada, con quien llevaba 3 años saliendo. La relación era, en muchos sentidos, un reflejo de lo que Valentina era, brillante por fuera, hueca por dentro. Se querían a su manera, pero era un amor más de costumbre que de elección, más de conveniencia social que de intimidad real. Eran la pareja que todos en su círculo asumían que iba a casarse, no porque los vieran profundamente felices juntos, sino porque encajaban perfectamente en el esquema que la gente de su entorno consideraba correcto y deseable. Don Ernesto, el padre de Valentina, era su punto de referencia principal en la vida. Lo admiraba, dependía de él económicamente, aunque no lo reconociera del todo, y buscaba su aprobación, aunque tampoco lo admitiera.
Era una relación complicada, como muchas relaciones entre padres muy poderosos e hijos que crecieron a su sombra. Don Ernesto amaba a su hija con toda sinceridad, pero su manera de demostrarlo siempre había sido dándole cosas, resolviendo sus problemas, abriéndole puertas, sin entender que lo que Valentina más necesitaba no era ninguna de esas cosas, sino alguien que le dijera la verdad con amor. La fe no tenía ningún lugar en la vida de Valentina. No era atea declarada, más bien era indiferente. Había hecho la primera comunión de niña porque era lo que se hacía en su familia. Iba a misa en Navidad y Semana Santa porque era parte del paisaje social de su círculo. Pero Dios era para ella un concepto lejano, abstracto, más decorativo que real, algo para la gente que necesitaba apoyo emocional porque no tenía otras alternativas. Y en el fondo de ese pensamiento había algo que nunca se había atrevido a examinar de frente. El miedo de que, si Dios existía de verdad, y si la conocía de verdad, lo que vería no le gustaría demasiado. Ella tenía dinero, no necesitaba nada más, o eso creía. El quiebre empezó de una manera que nadie hubiera podido predecir. Un martes de octubre, don Ernesto sufrió un infarto masivo mientras estaba en una reunión de negocios en Monterrey. Estaba a la mitad de una presentación cuando simplemente se desplomó. Sus colaboradores llamaron a los servicios de emergencia de inmediato, pero los segundos entre la caída y la llegada de la ambulancia fueron los más largos en la memoria de todos los que estaban presentes esa tarde. Llegó al hospital con vida, pero apenas. Los médicos hablaban de daño severo al músculo cardíaco, de una recuperación larga e incierta, de que los próximos días serían críticos. Hablaban con ese tono neutro y técnico que los médicos aprenden a usar para dar malas noticias. Ese tono que te dice todo y al mismo tiempo no te dice nada, que te deja palabras técnicas flotando en la cabeza, pero con un vacío enorme en el pecho que ninguna explicación médica puede llenar. Valentina voló esa misma noche a Monterrey y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no reconocía del todo: miedo real. No el miedo de perder un contrato o de que un proyecto no saliera bien. Miedo de verdad, miedo de perder a su papá, miedo de quedarse sola en un mundo que siempre había asumido que él sostendría sin haberse preparado nunca para esa posibilidad. Don Ernesto sobrevivió el infarto, pero los meses que siguieron fueron difíciles. Necesitaba reposo absoluto, cambios radicales en su estilo de vida y gradualmente fue retirándose de la operación diaria de la empresa. El hombre que siempre había llenado la habitación con su presencia ahora parecía más pequeño en la silla del hospital, más humano, más vulnerable. Y esa imagen, la del Padre Todopoderoso convertido en alguien que necesitaba ayuda para caminar hasta el baño, le quitó a Valentina el suelo que había tenido bajo los pies toda su vida. Y entonces fue cuando empezaron a salir a la luz cosas que Valentina no sabía o que no había querido saber. La empresa tenía problemas financieros serios que don Ernesto había manejado solo, sin decirle a nadie, convencido de que los podía resolver. Deudas con socios, un par de proyectos que habían fracasado, compromisos que no se habían cumplido. El panorama era mucho más complicado de lo que parecía desde afuera. Era el tipo de situación que solo puede sostenerse mientras la persona que la conoce sigue teniendo la energía y la salud para manejarla, y que, cuando esa persona cae, todo sale a la superficie de golpe, como cuando el agua de una presa rompe la contención. Los abogados y contadores de la empresa empezaron a reunirse con urgencia. Las conversaciones eran tensas. Algunos socios empezaron a desaparecer.
Otros aparecieron con demandas. Y Valentina, que nunca había tenido que enfrentar una crisis real en su vida profesional porque su padre siempre había estado ahí para absorber los golpes, se encontró, de repente, sentada en reuniones donde nadie tenía buenas noticias y donde las decisiones tenían consecuencias reales que no podían borrarse con una llamada a papá. Y Rodrigo, el novio de 3 años con el que todos asumían que iba a casarse, empezó a dar señales de que algo cambiaba en él. Al principio eran pequeñas distancias, llamadas que no contestaba a tiempo, salidas que cancelaba, una frialdad nueva en su manera de hablar. Valentina lo atribuyó al estrés y prefirió no confrontar. Era más cómodo no preguntar, porque en el fondo sabía que las respuestas que encontraría, si preguntaba de verdad, serían respuestas que no querría escuchar. Hasta que una tarde llegó al departamento después de una reunión agotadora con los abogados de la empresa y encontró un mensaje de Rodrigo en su teléfono que decía, con una frase tan corta que dolía precisamente por eso: necesito que hablemos. Creo que necesito un tiempo. Un tiempo. Esas 2 palabras que en realidad significan otra cosa. Y Valentina lo sabía. Lo supo desde el primer segundo que las leyó, aunque su mente intentara durante unos instantes construir interpretaciones distintas, menos dolorosas. No había interpretación alternativa. Rodrigo se iba. Y lo hacía precisamente ahora, cuando todo lo demás también se estaba yendo. Valentina se sentó en el sillón de su sala perfectamente decorada, rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, y por primera vez en su vida adulta no supo qué hacer. No había nadie que pudiera arreglar esto. No había tarjeta de crédito que resolviera el dolor. No había reunión con abogados que recuperara lo que se estaba yendo. Y en ese silencio tan pesado, tan diferente al silencio tranquilo de los que no necesitan nada, Valentina se encontró cara a cara con algo que llevaba años evitando. Ella misma, en ese momento de silencio, escuchó un sonido familiar viniendo de la cocina. Era Consuelo, que lavaba los trastes y tarareaba en voz muy baja un canto que Valentina había escuchado muchas veces sin ponerle atención. Algo sobre un río de agua viva, algo sobre paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y por primera vez, en lugar de ignorarlo como ruido de fondo, Valentina se quedó quieta escuchándolo. No entendía del todo las palabras, pero había algo en ese tarareo suave y tranquilo que contrastaba tan fuertemente con el caos que tenía adentro, que no pudo evitar preguntarse de dónde venía esa paz que Consuelo cargaba consigo, aunque viviera con tan poco. Las semanas siguientes fueron las más duras que Valentina había vivido. La empresa entró en un proceso de reestructura que implicó vender activos, incluyendo el departamento de Polanco. El abogado principal le explicó la situación con claridad y delicadeza. El departamento tendría que venderse para cubrir compromisos urgentes. Valentina tendría que mudarse. Y mientras el abogado hablaba de números, plazos y cláusulas contractuales, Valentina miraba las paredes de ese lugar que había sido su refugio, su vitrina, su identidad durante 5 años. Y sentía que no estaba perdiendo solo un inmueble, sino una versión entera de sí misma. Rodrigo confirmó lo que ella ya sabía. La relación había terminado, y la forma en que lo dijo, con una distancia clínica y casi sin mirarla a los ojos, le dijo más de lo que sus palabras expresaron. Él no estaba ahí por ella. Nunca había estado ahí por ella. Había estado ahí por lo que representaba, por la familia que la respaldaba, por el estilo de vida que eso implicaba. Y cuando eso desapareció, no hubo nada debajo que valiera la pena quedarse a defender.
Valentina se mudó a un departamento mucho más pequeño en la colonia Narvarte. 2 recámaras, sin terraza, sin sala de cine, sin nada que se pareciera a lo que había sido su vida. Las cajas apiladas en el piso de ese departamento nuevo y desconocido se convirtieron en el símbolo más concreto del antes y el después de su vida. Y entonces tuvo que decirle a Consuelo que, lamentablemente, ya no podría seguir trabajando con ella, que la situación había cambiado. Lo dijo con una formalidad cuidada que era, en el fondo, una manera de no romperse delante de alguien que siempre la había visto más de lo que ella misma hubiera querido mostrar. Consuelo escuchó todo en silencio. Luego hizo algo que Valentina no esperaba. Le preguntó si estaba bien, no si iba a poder liquidarle a tiempo, no qué iba a pasar con sus cosas. Le preguntó si ella, Valentina, estaba bien. Era una pregunta de 4 palabras. Pero en ese contexto, pronunciada por esa persona en particular, tuvo el efecto de una llave abriendo una cerradura que llevaba mucho tiempo forzada. Y Valentina, que tenía preparada una respuesta fría y eficiente sobre los términos de la liquidación, se quedó completamente desarmada ante esa pregunta tan sencilla. Porque en todo el caos de las semanas anteriores, con abogados, con contadores, con un novio que se iba y un padre que se recuperaba lentamente, nadie le había preguntado eso. Nadie había mirado más allá de los números, los contratos y la logística para preguntar simplemente cómo estaba ella. No pudo contestar. Solo pudo cerrar los ojos y apretarlos fuerte para que no se le escaparan las lágrimas que llevaban semanas acumulándose. Consuelo no dijo nada. Solo fue a la cocina, hizo un té, lo puso en la mesa y se sentó enfrente. Lo hizo con la misma calma con la que hacía todo, como si ese gesto sencillo de preparar té y sentarse con alguien que sufre fuera la cosa más natural del mundo. Y en esa cocina, con cajas a medio empacar y el desorden del derrumbe alrededor, había algo extrañamente sagrado en ese momento de silencio compartido. Esa tarde, en una cocina que ya no era la misma de antes, Valentina lloró por primera vez en años. No el llanto de alguien que está actuando. El llanto real, feo, de quien lleva demasiado tiempo aguantando cosas que no debía aguantar sola. Lloró por el departamento, sí, pero también por Rodrigo, por la empresa, por su papá en esa cama de hospital y por todos los años en que había confundido el tener con el ser, el aparentar con el vivir. Y Consuelo estuvo ahí, escuchando, sin juzgar, sin decir, «Ve». La vida le cobró todo lo que hizo. Nada de eso, solo escuchando. Con esa capacidad que tienen algunas personas de estar completamente presentes sin necesitar llenar el silencio con palabras, sin necesitar resolver nada, sin necesitar que la situación sea diferente de lo que es. Solo estar. Y que eso sea suficiente. Después de un rato largo, cuando el llanto fue cediendo, Consuelo habló. Le dijo algo que Valentina nunca esperó escuchar de ella. «Yo he orado por usted todos los días desde que entré a trabajar con usted. Le pedí a Dios que le tocara el corazón, que la sacara del lugar donde estaba, aunque eso le costara, y cuando le costara, que no estuviera sola». Lo dijo sin drama, sin reproche, sin la satisfacción de quien ha esperado mucho tiempo para decir, «Se lo dije». Lo dijo con la sencillez de quien simplemente está entregando una verdad que guardó por mucho tiempo y que ahora siente que es el momento correcto de compartir. Valentina la miró sin entender del todo. ¿Cómo podía esta mujer, a quien ella había tratado tantas veces con frialdad, con desprecio, con indiferencia, haber estado orando por ella todos esos meses? No era una pregunta retórica.
Era una pregunta genuina que venía de un lugar muy hondo. Un lugar donde Valentina sabía perfectamente cuánto mal le había hecho y no podía conciliar ese conocimiento con lo que Consuelo acababa de decirle. ¿Por qué?, preguntó. Y la pregunta cargaba más peso del que las palabras podían sostener. Era el por qué de alguien que no entiende el amor gratuito porque nunca lo ha experimentado de verdad, que ha vivido en un mundo donde todo tiene precio, donde todo servicio tiene contraprestación, donde nadie da sin calcular lo que recibirá a cambio. Consuelo respondió simplemente, porque Dios la ama y porque yo también la quiero, aunque no me lo haya puesto fácil. Y se abrazaron. Valentina no supo qué decir. Por primera vez en su vida, se encontró frente a algo que el dinero nunca le hubiera podido comprar. Una bondad completamente gratuita. Una bondad que no esperaba nada a cambio. Una bondad que seguía existiendo aunque no la mereciera. Y en esa pequeña cocina, rodeada de cajas y de luz de tarde entrando por la ventana, algo dentro de Valentina comenzó a entender, quizá por primera vez, que había cosas en este mundo más reales y más valiosas que todo lo que había perdido. Fue ese el momento en que algo comenzó a romperse por dentro, no en el sentido del daño, sino en el sentido de algo que había estado cerrado con llave durante muchísimo tiempo y por fin cedía, como cuando, en primavera, la tierra que parecía completamente seca empieza a mostrar los primeros brotes de algo que estaba vivo debajo todo el tiempo, esperando el momento y las condiciones correctas para salir. Los días siguientes, Valentina no pudo dejar de pensar en lo que Consuelo le había dicho. Había descargado varias veces en su vida aplicaciones de meditación, de yoga, de mindfulness, de todo lo que la gente de su círculo consumía cuando se sentía vacía. Nunca le habían durado más de 2 semanas. Siempre había algo más urgente, más entretenido, más visible que hacer, y la app se quedaba en la tercera página del teléfono hasta que un día la borraba para liberar espacio, sin sentir que perdía gran cosa. Pero esto era diferente. No era una técnica. Era una persona real diciéndole que Dios la había tenido en mente. No un concepto abstracto de amor universal, sino un Dios personal que había puesto a una mujer específica, en una casa específica, durante un tiempo específico, con el propósito específico de estar ahí cuando ella más lo necesitara. Esa idea, la de un Dios que se interesa por los detalles de una vida en particular, era completamente nueva para Valentina y al mismo tiempo la hacía sentir algo que no sabía bien cómo nombrar, pero que se parecía mucho a la esperanza. Una noche, sin pensarlo demasiado, buscó el número de Consuelo y le mandó un mensaje. Solo le preguntó: ¿a qué iglesia va usted? Era una pregunta sencilla, pero para Valentina fue uno de los pasos más difíciles que había dado en mucho tiempo. Porque era admitir, aunque fuera solo en un mensaje, que estaba buscando algo, que lo que tenía no era suficiente, que necesitaba más. Consuelo contestó en segundos, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Le mandó la dirección de una iglesia pequeña en la colonia Doctores, le dijo a qué hora era el servicio del domingo y al final escribió solo 3 palabras: la espero ahí. 3 palabras que en otra persona y en otro momento habrían parecido simplemente corteses. Pero viniendo de Consuelo, después de todo lo que había pasado entre ellas, sonaban como una promesa. Y Valentina, que no recordaba cuándo había sido la última vez que alguien le había prometido algo de verdad, guardó esa promesa en el corazón. Valentina llegó ese domingo sintiéndose completamente fuera de lugar. No era la clase de iglesia que ella hubiera esperado. No había arquitectura impresionante,
ni órgano antiguo, ni silencio solemne. Era un local amplio con sillas plásticas acomodadas en filas, una pantalla proyectando letras de cánticos, un grupo de músicos jóvenes y una cantidad notable de gente normal que cantaba con una emoción que Valentina no entendía del todo, pero que le llamó la atención. Había ancianas que cerraban los ojos y levantaban una mano con una naturalidad que no tenía nada de forzado. Había jóvenes con cara de estudiante cantando con los ojos brillantes. Había familias enteras, parejas, personas solas. Y ninguno de ellos parecía estar ahí por obligación social. Consuelo la estaba esperando en la entrada, como lo había prometido. La saludó con un abrazo, no un abrazo protocolario de mejilla, un abrazo de verdad, de los que duran un poco más de lo necesario, de los que dicen, me alegra que estés aquí sin usar ninguna de esas palabras. Y Valentina, que en el taxi de camino a la iglesia había considerado seriamente darse la vuelta, sintió que ese abrazo era exactamente la respuesta correcta a todas las dudas que había tenido durante el trayecto. Valentina no recordaba la última vez que alguien la había abrazado así. Se sentaron juntas. Valentina se sintió rara durante los cánticos porque no conocía ninguno y no sabía si debía levantarse o quedarse sentada o aplaudir. Consuelo le indicaba con calma, sin hacerla sentir torpe. Y había algo en esa cortesía pequeña y atenta que hablaba otra vez de quién era Consuelo. Alguien que hacía las cosas bien no porque le pagaran por hacerlas, sino porque así estaba construida por dentro. Y luego el pastor comenzó a predicar. Era un hombre sencillo, de unos 50 años, con voz tranquila y directa. No gritaba, no era teatral, no hacía nada por impresionar. Simplemente hablaba de algo que ese día parecía estar dirigido, palabra por palabra, a Valentina. Era de esas predicaciones que te hacen mirar de reojo a las personas alrededor por si acaso alguien les hubiera contado tu historia, porque la precisión con que las palabras llegaban no parecía posible sin información privilegiada. Habló sobre el hijo pródigo, sobre cómo hay personas que crecen creyendo que el dinero y el poder son lo único real. Sobre cómo la vida a veces permite que todo lo externo se derrumbe, no como castigo, sino como misericordia, para que la persona pueda encontrar lo que siempre estuvo buscando sin saber que lo buscaba. Habló de cómo ese joven del que habla la Escritura llegó a un momento en que volvió en sí, una frase que el pastor repitió 2 veces y que a Valentina le pareció extrañamente exacta para lo que ella había experimentado en esa cocina, con las cajas a medio empacar y la taza de té sobre la mesa. Habló sobre el padre que sale corriendo a recibir al hijo que regresa, que no lo recibe con una lista de reproches, que no lo recibe con la cuenta de todo lo que hizo mal, que lo recibe con los brazos abiertos, con la mejor ropa, con una fiesta. Y el pastor hizo una pausa en ese punto y dijo, a Dios no le interesa recordarte todo lo que hiciste, le interesa recuperarte, le interesa tenerte de regreso. Y Valentina, que había llegado a esa iglesia como observadora escéptica, sintió que algo le apretaba el pecho de una manera que no podía explicar con lógica. No era ansiedad, era algo completamente diferente. Era esa sensación que a veces se describe como el corazón ardiendo, como si algo que había estado frío por mucho tiempo de repente sintiera calor de nuevo. Sintió que ese padre del que hablaba el pastor no era solo un personaje de una historia antigua, era real y la estaba esperando. Al terminar el servicio, el pastor hizo una invitación sencilla,
sin presión, sin dramatismos. Solo dijo: si hay alguien aquí que siente que necesita empezar de nuevo, que siente que tiene el corazón cargado y quiere encontrar paz real, hoy es un buen día para dar ese paso. Y lo dijo con el tono de quien lo ha visto suceder muchas veces y sabe con certeza que la invitación no es suya, sino de Dios, y que por lo tanto no necesita ningún adorno extra para funcionar. Valentina no se movió de su silla, pero por dentro algo se estaba desmoronando de la mejor manera posible. Era la clase de derrumbe que libera en lugar de enterrar, que abre espacio en lugar de cerrar. Como cuando derriban una pared que llevaba años tapando una ventana y, de repente, entra luz a un cuarto que no sabías que la necesitaba. Consuelo la miró de reojo, sin decir nada. Solo estaba ahí, con esa presencia suya tan particular, tan llena de algo que Valentina ahora comenzaba a entender. Se llamaba fe, se llamaba amor, se llamaba la presencia real de Dios viviendo en una persona. Valentina cerró los ojos y por primera vez en su vida, con toda la sinceridad que tenía disponible, que no era mucha porque no estaba acostumbrada a ser sincera ni siquiera consigo misma, le habló a Dios. No con palabras perfectas ni con la oración correcta, solo con lo que tenía. Y lo que tenía en ese momento era una mezcla de vergüenza, curiosidad y algo muy parecido al hambre. El hambre de alguien que no sabía que tenía hambre hasta que olió algo de verdad nutritivo. Le dijo: no sé si me escuchas, no sé si te merezco, pero si eres real y si en verdad estás esperándome como dice ese pastor, entonces aquí estoy, con todo lo que rompí y con todo lo que perdí. Aquí estoy. Fue la oración más corta y más honesta de su vida. Y la paz que le llegó a continuación no fue gradual, no fue construida, fue de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. No había explicación lógica para lo que sentía, no había pastilla, no había terapia, no había logro ni adquisición que hubiera podido producir ese resultado. Era simplemente paz. Limpia, real y completamente gratuita. Lloró otra vez, pero esta vez diferente. Este llanto tenía alivio adentro. Tenía algo que se parecía al comienzo de algo nuevo, no al final de algo viejo. En los meses que siguieron, la transformación de Valentina no fue espectacular ni instantánea en lo externo. Dios no le regresó el departamento de Polanco, ni le restauró la empresa familiar de la noche a la mañana. Ese no fue el milagro. Porque a veces el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona no es cambiarle las circunstancias externas, sino cambiarle el corazón desde adentro, que es de donde todo lo demás eventualmente sale. El milagro fue lo que pasó adentro. Valentina empezó a asistir regularmente a esa iglesia pequeña en la colonia Doctores. Empezó a escuchar, a preguntar, a leer. La misma mujer que había dicho que la Biblia era para gente que no tenía más opciones, ahora la leía con un hambre que ella misma encontraba extraño y al mismo tiempo completamente satisfactorio. Subrayaba versículos, los escribía en notas en su teléfono, los pensaba durante el día en medio de reuniones de trabajo y mientras esperaba el metro en las mañanas frías y encontraba que tenían una capacidad de hablarle que ningún libro que hubiera leído antes había tenido. Empezó a reconocer en ella misma cosas que antes nunca hubiera admitido: el orgullo, el desprecio, la frialdad. No como autoflagelación, sino como el reconocimiento honesto de alguien que quiere cambiar de verdad. Porque hay una diferencia importante entre quien se condena a sí mismo,
que es paralizante, y quien se reconoce con honestidad, que es liberador. Valentina estaba aprendiendo a hacer lo segundo, y ese aprendizaje, aunque no fue cómodo, fue de los más valiosos de su vida. Y un domingo, después del servicio, buscó a Consuelo con un papel doblado en la mano. Consuelo lo abrió y dentro había una carta escrita a mano. Valentina no era buena escribiendo cartas, no estaba acostumbrada, pero la había escrito 3 veces antes de quedar conforme, y aún así le parecía insuficiente. La primera versión sonaba demasiado formal, como un correo corporativo. La segunda, demasiado emocional, como algo que había escrito en un momento de mucho sentimiento y que a la mañana siguiente no la representaba del todo. La tercera, la que finalmente dobló y guardó en el bolso, era simplemente honesta. En la carta le pedía perdón, no un perdón genérico y cómodo, un perdón específico. Le mencionaba situaciones concretas, el comentario sobre el cabello, las cenas donde nunca la llamó por su nombre, el día del café y el retraso del metro, las veces que habló de ella frente a sus amigas como si no tuviera oídos ni dignidad. Cada párrafo era un pequeño acto de valentía, el tipo de valentía que no tiene que ver con el dinero ni con el poder, sino con la disposición de mirarse al espejo y decir en voz alta lo que se ve. Consuelo leyó la carta completa ahí mismo, de pie en el pasillo de la iglesia, con gente pasando alrededor. Cuando terminó, levantó los ojos. Los tenía húmedos. No era llanto de dolor. Era de esos llantos que vienen cuando algo que se esperó durante mucho tiempo finalmente llega, cuando una oración que parecía no tener respuesta, de repente la recibe de una manera que no habías imaginado, pero que reconoces de inmediato como la correcta. Y le dijo a Valentina: ya la había perdonado hace mucho tiempo, pero gracias por decírmelo, eso sana a las dos. Y se abrazaron. No fue un abrazo protocolario, no fue el tipo de abrazo de 2 personas que se conocen poco y lo hacen por cortesía. Fue un abrazo de 2 mujeres que Dios había unido en una historia que ninguna de las 2 hubiera elegido, pero que las 2 necesitaban. 2 mujeres que habían pasado por ese departamento de Polanco siendo versiones incompletas de sí mismas y que habían salido de ahí por caminos distintos y dolorosos, siendo algo mucho más cercano a lo que Dios siempre quiso que fueran. La vida de Valentina no se restauró en el sentido material de inmediato. La empresa familiar pasó por un proceso largo de reestructura. Se perdieron muchas cosas, se vendieron propiedades. Hubo momentos duros, negociaciones complicadas, noches de incertidumbre. Hubo reuniones donde los números no alcanzaban y la única respuesta era seguir adelante un día más, confiando en que el día siguiente habría algo más de claridad que el anterior. Pero Valentina los atravesó diferente. Antes, la idea de perder una comodidad material la hubiera paralizado o la hubiera vuelto más agresiva. Ahora, había algo en ella que no dependía de lo externo para mantenerse en pie. No es que ya no le importaran las cosas materiales, es que habían dejado de ser su identidad. Seguía trabajando duro, seguía queriendo reconstruir lo que se había perdido, pero lo hacía desde un lugar diferente, desde el lugar de alguien que sabe que su valor no está en lo que tiene, sino en quién es. Empezó a trabajar en una posición más modesta dentro de lo que quedaba de la empresa, ganando mucho menos de lo que estaba acostumbrada, pero aprendiendo de verdad.
aprendiendo a escuchar a sus compañeros, aprendiendo a reconocer cuando se equivocaba, aprendiendo a pedir ayuda. Había días en que el orgullo intentaba levantar la cabeza, en que era difícil aceptar que la opinión de alguien que ganaba menos que ella era igual de válida, o incluso más válida que la suya. Pero esos días también eran oportunidades de crecimiento, y Valentina había aprendido a reconocerlos como tales. Y esas cosas, que antes le parecían señales de debilidad, ahora le parecían señales de madurez. Don Ernesto se recuperó lentamente. La relación entre padre e hija también pasó por un proceso de cambio que no fue fácil, porque salieron conversaciones pendientes de años, verdades que ninguno había querido enfrentar. Conversaciones sobre cómo había sido criada, sobre lo que él había hecho bien y lo que no, sobre las cosas que ninguno de los dos había sabido decirse antes, porque habían aprendido a comunicarse principalmente a través de regalos y favores. Pero por primera vez en mucho tiempo hablaban de verdad, sin máscaras. Don Ernesto, al ver el cambio en su hija, empezó a preguntarle qué había pasado. Y Valentina le contó, sin adornos, lo que había vivido: la iglesia, la oración, la paz. Y don Ernesto, un hombre que tampoco había tenido mucha vida espiritual, pero a quien el infarto le había dejado algunas preguntas sin responder, escuchó con una atención que Valentina nunca le había visto. Escuchó como escucha a alguien que reconoce que las respuestas que ha tenido hasta ahora no son suficientes y que quizá hay algo más grande y más importante que todavía no ha explorado. Meses después, don Ernesto también comenzó a ir a una iglesia. No a la misma de Valentina, sino a una cercana a su casa en Monterrey que le recomendó una vecina. Era una comunidad pequeña también, de gente sencilla y fe genuina, donde nadie sabía, ni le importaba, quién había sido él en el mundo de los negocios. Y poco a poco, ese hombre que había construido un mundo material impresionante, pero que en los últimos años se sentía profundamente solo, encontró también esa paz que su hija le había descrito. Encontró, como la describió él mismo en una conversación con Valentina una noche de diciembre, la paz que no se compra, pero que vale más que todo lo que construí en 50 años. Consuelo siguió en contacto con Valentina. La relación entre ellas cambió por completo. Ya no era la dinámica de jefa y empleada, sino algo más parecido a una amistad real, construida sobre lo que habían vivido juntas. Una amistad que ninguna de las dos habría predicho en aquel primer lunes de enero, cuando Consuelo llegó con su maleta pequeña y su Biblia de bolsillo, y Valentina la miró de arriba a abajo como si estuviera evaluando un objeto de compra. Valentina ayudó a Consuelo a traer a uno de sus hijos a estudiar a la Ciudad de México. No de manera ostentosa ni como si quisiera compensar algo, sino simplemente como un acto de cariño y gratitud hacia una mujer que le había mostrado, sin proponérselo, cómo se veía la fe de verdad en acción. Era su manera de decirle gracias por algo que no se puede devolver con dinero, pero que sí se puede honrar con actos concretos de generosidad. Consuelo siempre decía, cuando alguien le preguntaba cómo había aguantado todos esos meses difíciles en el departamento de Valentina: Dios me puso ahí con un propósito. Yo no lo entendía completamente, pero confiaba. Y hoy lo entiendo. Y lo decía sin amargura, sin la satisfacción de quien tiene razón, sino con la paz tranquila de alguien que ha visto a Dios trabajar de cerca y ya no necesita que las cosas tengan sentido en el momento para confiar en que lo van a tener eventualmente.
Valentina, con el tiempo, empezó a compartir su historia en pequeños grupos de la iglesia. No lo hacía con orgullo de quien ya superó todo, sino con la humildad de alguien que todavía está en proceso. Alguien que todavía tiene que trabajar en su carácter, que todavía tiene momentos en que el orgullo quiere levantar la cabeza, pero que ahora tiene herramientas para enfrentarlo. Y esa honestidad, esa disposición a decir todavía estoy en construcción, era precisamente lo que hacía que la gente la escuchara con tanto interés. En uno de esos grupos había una chica joven, de unos 22 años, que había crecido en una familia adinerada y que luchaba con exactamente los mismos patrones que Valentina había vivido. Valentina la miró y se reconoció en ella. Vio el orgullo bien escondido detrás de la seguridad. Vio el vacío detrás de la sonrisa fácil. Vio a alguien que todavía no sabía lo que no sabía y pensó, Dios, gracias porque no me dejaste así. Y pensó también, ahora sé por qué pasé por todo esto. No solo fue para mí. Quiero hablar contigo directamente por un momento. Tal vez tú, mientras escuchabas esta historia, te identificaste con Valentina. Quizá no tienes mansión ni tarjeta de crédito sin límite, pero hay algo en ti que se reconoció en la manera en que ella trataba a la gente. En esa tendencia a medir a las personas por lo que tienen o por lo que pueden darte. En esa dificultad para reconocer cuando te has equivocado. En ese orgullo que a veces se disfraza de seguridad, pero que por dentro sabe que es miedo. Miedo de ser visto de verdad. Miedo de que, si bajas la guardia, alguien va a ver lo que hay debajo. Y que lo que hay debajo no sea suficiente. O tal vez te identificaste con algo diferente, con la sensación de que tu vida entera se está derrumbando. Que lo que construiste con tanto esfuerzo está tambaleando. Que la persona en quien más confiabas te falló. Que el proyecto que creías sólido mostró sus grietas. Que estás parado en medio de lo que era tu vida, mirando alrededor y preguntándote cómo llegaste aquí. ¿Y qué sigue ahora? Si estás en ese lugar, escúchame bien. Lo que Valentina vivió no fue un castigo de Dios. Dios no destruye vidas para vengarse. Lo que Dios hace a veces, con una misericordia que a ojos humanos puede parecerse al abandono, pero que en realidad es todo lo contrario. Es permitir que lo que es falso se caiga, para que lo que es verdadero pueda aparecer. No lo hace con indiferencia. Lo hace como hace un cirujano cuando hace una incisión, con precisión, con propósito y con el objetivo de sanar, no de dañar. Como cuando podas un árbol. No lo haces para dañarlo, lo haces para que crezca mejor. Y el árbol no entiende en el momento por qué le están quitando ramas, pero la temporada siguiente florece más que nunca. Quizás también te identificaste con Consuelo, con la persona que aguanta, que sirve, que da sin recibir reconocimiento, que es tratada como si no valiera, como si su nombre no importara, como si sus sentimientos fueran invisibles. Si eso eres tú, quiero que sepas que lo que haces no desaparece en el silencio. Hay alguien que lo ve todo, que cuenta cada gesto de amor, que no pierde de vista ni uno solo de esos momentos en que elegiste la bondad, aunque no te la devolvieran. Si eso eres tú, quiero que sepas algo. Dios te ve. Dios te conoce por tu nombre. Y no solo eso. Dios valora lo que haces en secreto, en silencio, con fidelidad, cuando nadie más lo nota. Lo que haces en ese cuarto pequeño, en esa cocina que no es tuya, en ese trabajo que muchos consideran menor, tiene un peso eterno que ningún ser humano puede calcular. Las Escrituras dicen que Dios no se olvida del trabajo hecho con amor,
ni del servicio rendido con fe, aunque nadie más lo reconozca. Tú no eres invisible para Él. Eres exactamente la clase de persona en quien Él confía para mostrar su amor al mundo, precisamente porque das sin calcular lo que recibirás a cambio. Y esa clase de persona en el reino de Dios no es la que está al fondo, es la que está al frente. Y si hay alguien en tu vida que te ha herido con palabras, con desprecio, con indiferencia, quiero hablarte también del perdón. No del perdón que minimiza el dolor. No del no pasó nada, que en realidad borra lo que sí pasó. Sino del perdón real. El que dice, lo que me hiciste estuvo mal y me dolió, y sin embargo elijo no cargar ese peso porque me hace daño a mí, no a ti. Ese perdón no es resignación. No es decir que estuvo bien lo que te hicieron. Es simplemente tomar la decisión de no dejar que el daño de alguien más siga viviendo dentro de ti y robándote la paz que mereces. El perdón de Consuelo no fue decir que el trato de Valentina estaba bien, fue que ella decidió no dejar que el maltrato de alguien más le robara su paz, su carácter y su fe. Consuelo eligió cada mañana, al ponerse el mandil, al abrir su Biblia, al tararear ese canto sobre el río de agua viva, no cargar lo que no le pertenecía. Y esa decisión, repetida día tras día, fue lo que la mantuvo entera, lo que la mantuvo disponible para el momento en que Dios la necesitó ahí. Ese tipo de perdón no lo fabrica la voluntad humana por sí sola. Ese tipo de perdón solo viene de Dios. No lo puedes producir con determinación ni con técnicas de autoayuda. Lo puedes pedir. Y cuando lo pides, Él lo da, con una generosidad que también va más allá de lo que cualquier ser humano puede entender. Y si hay alguien que está viendo este video hoy y que todavía no ha conocido a Jesús de manera personal, que lo ha visto como algo lejano, cultural, decorativo, quiero decirte algo sencillo. Él no te pide que estés en orden primero. No te pide que arregles tu vida antes de acercarte. No te pide que seas perfecto ni que entiendas toda la teología. No te pide que tengas las palabras correctas, ni que hayas leído la Biblia de principio a fin. No te pide que vengas limpio. Te pide exactamente lo que Valentina hizo esa mañana en una iglesia de sillas plásticas en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Que llegues con lo que tienes, con lo que rompiste y con lo que perdiste, con las preguntas sin respuesta, con el orgullo que no sabes cómo soltar, con el dolor que llevas cargando sin decírselo a nadie, con la vergüenza de lo que hiciste, con el miedo de lo que viene, con todo eso exactamente como está, sin limpiar, sin ordenar, sin preparar, así, justo así, solo llegar, porque hay un Padre que te está esperando, no con una lista de reproches, sino corriendo hacia ti, con los brazos abiertos, con la mejor ropa y con una fiesta preparada para el momento en que tomes esa decisión. Así lo describió Jesús. Y Jesús nunca exageró para hacer sus historias más bonitas. Las contó exactamente como son. Hay algo más que quiero que consideres hoy. El orgullo es un peso que nadie lleva bien por mucho tiempo. Puede verse desde afuera como fortaleza. Puede disfrazarse de autoconfianza, de éxito, de seguridad, pero por dentro pesa y aísla. Y va construyendo paredes que terminan dejando a la persona completamente sola, rodeada de cosas, pero sin nadie que realmente la conozca, sin nadie con quien llorar de verdad, sin nadie que sepa su nombre completo y todo lo que ese nombre carga. Las Escrituras dicen que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. No porque Dios quiera humillar a la gente, sino porque la humildad es la postura que nos permite recibir lo que Dios quiere darnos. La gracia no puede entrar por una puerta cerrada con llave por dentro.
Y el orgullo es exactamente eso, una puerta cerrada con llave desde adentro por la misma persona que después se queja de que no entra el aire, que no entra la luz, que todo se siente sofocante y oscuro, sin entender por qué. Abre la puerta. Eso es todo lo que se te pide hoy. No un compromiso perfecto, no una vida reorganizada, no una lista de cosas que vas a hacer diferente. Solo abrir la puerta, aunque sea 1 centímetro. Dios se encarga del resto. Él es especialista en entrar por puertas que apenas se abren y en hacer, con ese espacio mínimo, algo mucho más grande de lo que la persona imaginaba cuando decidió abrir. Antes de terminar, quiero invitarte a algo. Si hoy en tu corazón reconociste el orgullo, la frialdad, el desprecio hacia alguien, si hay una persona a quien tú has tratado mal y en el fondo lo sabes, hoy es un buen día para dar un paso. No tiene que ser un gesto grandioso. No tiene que ser una carta de 10 páginas ni una conversación larga y perfectamente preparada. Puede ser un mensaje, una llamada, una carta, un perdóname que llevas tiempo debiendo, dicho con simpleza y con sinceridad. Puede ser tan pequeño como decirle a alguien su nombre cuando normalmente no lo haces. Puede ser tan pequeño como mirarle a los ojos cuando normalmente miras hacia otro lado. Dios honra ese tipo de pasos, los honra mucho, porque no son pasos fáciles. Y porque detrás de cada uno de esos pasos pequeños hay una decisión que cuesta. Y esa decisión que cuesta es exactamente el tipo de cosa que Dios mira con atención y que Él recompensa de maneras que a veces no son inmediatas, pero que siempre son reales. Y si estás en la posición contraria, si tú eres quien ha sido herido, quien ha sido visto como inferior, quien ha sido ignorado o despreciado, hoy es también un buen día para soltar ese peso. No para beneficio de quien te hizo daño, sino para el tuyo. Para que el dolor de lo que te hicieron no siga ocupando un espacio en tu corazón que podría estar lleno de algo mucho mejor. Para que quien te lastimó no siga teniendo, sin saberlo, poder sobre tu paz. La libertad que viene del perdón genuino es una de las cosas más reales que existen en esta vida. No es un sentimiento que viene y va. Es una decisión que se toma, que a veces hay que tomar más de una vez porque el dolor vuelve, pero que, con la ayuda de Dios, se vuelve cada vez más natural, cada vez más parte de quien eres, hasta que un día te das cuenta de que ya no cargas ese peso y que el espacio que dejó está lleno de algo que no esperabas. Compasión. La misma compasión que Consuelo tenía, la que se aprende en la escuela de Dios y que no se aprende en ningún otro lugar. Y si nunca has entregado tu vida a Jesús y sientes que hoy algo en tu corazón está abierto de una manera diferente, no dejes pasar este momento. No lo dejes para después. No lo dejes para cuando las circunstancias sean mejores o para cuando te sientas más listo. No hay un día mejor que hoy y no hay una versión mejor de ti que deba esperar. Hoy, como estás, es suficiente. Puedes orar conmigo ahora mismo, donde estás. No necesitas estar en una iglesia, no necesitas un ritual especial. No necesitas que nadie te vea, ni que nadie lo sepa. Solo tú y Dios, que ya sabe todo de todas maneras y que está esperando esta conversación desde hace mucho más tiempo de lo que tú imaginas. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, hoy me detengo ante ti con todo lo que soy y con todo lo que no he podido ser. Reconozco que hay orgullo en mí y que me ha costado relaciones, que me ha aislado, que me ha hecho daño y me ha hecho dañar a otros.
Reconozco que hay momentos en los que traté a las personas que me rodeaban como si no tuvieran valor, como si fueran piezas de un juego que existe solo para mi beneficio. Y sé que eso estuvo mal. Hoy lo reconozco con honestidad, no con una vergüenza que paraliza, sino con la honestidad que libera. Reconozco que hay heridas que cargo y que no he podido sanar con mis propias fuerzas. Que hay dolores que llevan demasiado tiempo conmigo, que los he intentado tapar con trabajo, con distracciones, con éxitos que se sienten vacíos cuando llega la noche. Hoy te los entrego, no porque sea fácil soltarlos, sino porque ya no quiero cargarlos más. Hoy te pido que entres a lo más profundo de mi corazón y hagas lo que solo tú puedes hacer. Perdóname por las veces que traté a otros como si no valieran. Perdóname por las palabras que hirieron, por los silencios que abandonaron, por el orgullo que prefirió tener la razón antes que restaurar. Perdóname por las veces que pasé al lado de alguien que necesitaba una palabra de aliento y preferí no ver. Por las veces que tuve la oportunidad de ser bondadoso y elegí la indiferencia porque era más cómoda. Y si yo soy quien fue herido, te pido que me des la gracia de perdonar de verdad, no de dientes para afuera, sino desde adentro. Con tu ayuda, porque solo no puedo, porque hay heridas que no sanan solas, y lo sé, y hoy te las muestro para que tú pongas tu mano sobre ellas y hagas lo que ningún médico, ni ningún libro, ni ninguna distancia puede hacer. Sana lo que está roto en mí, Señor. Restaura lo que se perdió. Devuélveme la paz que me falta. Trae de vuelta lo que se fue, si es tu voluntad, y dame fuerza para seguir adelante, si hay cosas que ya no van a regresar. Dame ojos para ver tu mano en todo lo que pasa, incluso en lo que duele. Dame la fe de consuelo, esa fe que aguanta, que sirve, que ora sin rendirse, que confía aunque no entienda. Señor, si hay alguien que está mirando este video con el corazón destrozado hoy, con una enfermedad que agota, con una familia que se está cayendo, con una soledad que duele, con un miedo que paraliza, con una deuda que no cuadra, con una relación que ya no sabe si tiene solución, tócalo en este momento. Que sienta tu presencia de una manera que no pueda explicar, pero que no pueda negar. Que sepa que no está solo, que nunca ha estado solo, que tú has estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a que abriera la puerta. Porque tú eres el Padre que sale corriendo, el que no espera que lleguemos perfectos, el que no nos recibe con una lista de reproches, sino con los brazos abiertos, el que prepara una fiesta, no un tribunal. El que ve al Hijo que viene de lejos y corre hacia Él antes de que llegue. Ese eres tú, y eso me cambia todo. Gracias porque me buscaste antes de que yo te buscara. Gracias porque no te rendiste conmigo. Gracias porque usas a personas como consuelo para llegar a personas como Valentina. Y gracias porque también me usas a mí en mi pequeñez y en mi proceso para llegar a alguien más. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia tocó tu corazón hoy, me gustaría pedirte algo sencillo, pero que tiene mucho peso. Primero, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No tienes que acompañarlo de un mensaje largo ni de una explicación. A veces basta con enviarlo y decir, pensé en ti. Puedes ser esa persona en tu familia que lleva tiempo alejada de Dios y tú llevas tiempo sin saber cómo acercarte. Puedes ser un amigo que está pasando por una crisis que parece no tener salida. Puede ser alguien que tú sabes que necesita exactamente esta historia en este momento, aunque no puedas explicar del todo por qué. Un compartir tuyo puede cambiar el rumbo del día de alguien.
puede cambiar mucho más que eso. Segundo, si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Aquí traemos cada semana historias como esta, testimonios reales y relatos inspirados en la vida de personas comunes que encontraron a un Dios extraordinario en medio de sus circunstancias más difíciles. Historias que te van a recordar cada vez que las escuches que Dios sigue actuando hoy, que no se retiró, que no está distraído, que no olvidó tu nombre ni tu situación. Y tercero, y esto para mí es muy especial, déjame saber en los comentarios si esta historia te habló de alguna manera. No tienes que dar detalles que no quieras dar, no tienes que contar tu vida entera. Pero si quieres compartir lo que sentiste, si hubo algún momento del relato que te tocó de una manera particular, si tienes un testimonio propio que quieras contarle al mundo, ese espacio es tuyo, es de todos, porque cada testimonio compartido es una luz encendida para alguien que todavía está en la oscuridad. Y la oscuridad, ya sabes, no puede quedarse donde hay luz. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Y gracias por confiar en que vale la pena escuchar historias de fe en un mundo que a veces hace todo lo posible por convencerte de que no hay nada más allá de lo que se ve. Hay mucho más. Y espero que esta historia haya sido, aunque sea una pequeña ventana, para que puedas asomarte a verlo. Hasta la próxima historia. Que Dios te cuide, te guarde, te prospere en todo lo que emprendas y te llene de esa paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo lo que podamos entender con nuestra mente humana. Esa paz que Consuelo tenía en su cuarto pequeño. Esa paz que Valentina encontró en una iglesia de sillas plásticas. Esa paz que está disponible para ti, ahora mismo, exactamente donde estás. Nos vemos en el próximo video.